Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Ya algo hemos mencionado el jueves pasado y hoy quiero profundizar un poquito más. Incluso en algunas cosas que en una primera mirada uno las hace un poquito más por arriba, ahora pensar en algunos detalles de lo que hemos dicho. Josafat. Josafat, si ustedes tienen ahí abierto en el capítulo 17 del segundo libro de Crónicas, dice: reinó en su lugar Josafat. Josafat comenzó a reinar a la muerte de su padre. Su padre era, quien estuvimos considerando las semanas anteriores, el rey Asa. Cuando Josafat empieza a reinar, si ustedes quieren dar vuelta un par de hojas en sus Biblias y van al capítulo 20, versículo 31, que acá ya está hablando cómo termina Josafat su reinado, pero ahí nos dice algo interesante. Dice: así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Ese es el dato que quería traer ahora. Lo otro dejémoslo por ahora. Entonces, Asa comienza a reinar al fallecimiento de su padre, Josafat comienza a reinar al fallecimiento de su padre Asa cuando tenía la edad de 35 años y reinó durante 25 años allí en Jerusalén, en el reino de Judá. Menciono esto de la edad y los años porque servirá para que nos demos cuenta de que Josafat, con 35 años cuando comenzó a reinar, ya tenía madurez suficiente para apreciar la vida de su padre, Asa, de quien hemos estado hablando bastante. Asa, acuérdense que habíamos visto que decía allí en el capítulo 16, versículo 13, que reinó durante 41 años. Cuando su hijo Josafat nace, habían transcurrido 6 años de su reinado y los últimos 35, Josafat, a medida que fue creciendo, fue viendo cómo se desarrolló la vida y el reinado de su padre, ¿no? Y él pudo apreciar entonces justamente eso y ver cómo el rey Asa, su padre, había edificado su vida y su reinado ¿sobre qué? Sobre la búsqueda de Dios. ¿De acuerdo? Que eso fue lo que dijimos que distinguía la vida del rey Asa respecto de sus predecesores. Edificó su vida y su reinado sobre la búsqueda de Dios. Dice que él buscaba a Dios y animaba a la gente de su pueblo a buscar a Dios. ¿Qué más? Bueno, la limpieza que emprendió en su propia vida, limpieza de vida, de conducta espiritual, limpieza en su propia vida y limpieza a la que instó a su pueblo. Y hablábamos de la escoba y de la pala, para buscar y barrer y tirar a la basura aquello que nos sirve en nuestras vidas. También cómo él cultivó y promocionó entre los suyos una verdadera relación con Dios, no solo personal, sino también comunitaria. Cómo él se ocupó de la restitución del culto, y hablamos del altar, y acuerdan que reflexionábamos en cómo estaba nuestro altar, y todo lo que ya consideramos. Y su hijo, Josafat, pudo ver cómo Dios respondió fielmente conforme a sus promesas. ¿Y cómo respondió Dios fielmente conforme a sus promesas? Bendiciéndolos, permitiéndolos crecer y prosperar. Les dio paz. Y cuando aparecieron los enemigos, ¿los dejó librados a su suerte? No, los guió para enfrentarlos y para vencerlos. Y todo eso Josafat lo veía, él era chico, era niño, era adolescente, era joven, pero veía cómo todo eso ocurría, ¿no? Y bueno, también Josafat fue testigo de los últimos años de su padre, que como ya hemos visto, Asa en sus últimos años se relajó, se enfrió espiritualmente, y ese proceso que se dio a lo largo de cierto tiempo, ¿se acuerdan que decíamos con el tiempo Asa esto, con el tiempo Asa aquello? Es resumido con la frase de que el rey Asa dejó de buscar a Dios. El hombre que había edificado su vida sobre el reconocimiento de la necesidad de buscar a Dios y actuar en consecuencia, fue dejando de hacerlo con los resultados que conocemos y que ya hemos comentado en nuestras reuniones y estudios anteriores. Ahora está reinando su hijo, Josafat, quien, como dijimos, fue testigo de los distintos momentos en la vida de su padre. Y tomó nota
de sus aciertos y tomó nota de sus errores y bueno, y trató de obrar y vivir en consecuencia de esas cosas que él fue tomando nota. Entonces les invito a adentrarnos un poquito más en detalle en algunas de las cosas de la vida de Josafat. No nos va a dar el tiempo para ver todas, pero algunas cosas que considero muy importantes e interesantes para nosotros. Capítulo 17. Voy a leer de corrido del 1 al 6 y vamos a hacer algunas consideraciones en este trozo. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Recordamos que Josafat era el rey del reino del sur, Judá. Israel era la otra parte del pueblo hebreo que se había formado en otro reino, estaban al norte. Dice, Josafat se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, en su propio territorio, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Es decir, reforzó la frontera, digamos, con el reino de Israel. Versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. En realidad, cuando dice su padre, quiere decir su antecesor, porque era como el tatarabuelo David de Josafat, su predecesor. Anduvo en los primeros caminos de David y su padre y no buscó a los Baales, sino que, ¿qué hizo Josafat? Buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, que eran los vecinos del norte que andaban en cualquiera. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los altares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Bueno, repasemos un poquito lo que hemos leído. Versículos 1 y 2, yo les conté que nos dice acá la Biblia que él había fortificado la frontera. En las ciudades de fronterizas con el reino del norte de Israel, dice que la fortificó, puso guarniciones, es decir, se aseguró de no tener problemas. ¿Por qué esto? Porque, fíjense, acuérdense lo que había pasado, y quiero ir al capítulo 15, versículo 9. Estaba reinando Asa cuando iba todo bien y ellos estaban gozando de las bendiciones de Dios. Dice, después reunió a todo Judá y Benjamín, que era el reino del sur, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. ¿Qué eran estos? ¿De qué zona eran los forasteros de Efraín, Manasés y Simeón? Eran los del reino del norte, que estaban en el límite con ellos, del reino de Israel. ¿Por qué? Porque muchos de Israel se habían pasado a él, a Asa en el sur, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Claro, ellos veían cómo Dios los estaba bendiciendo y decían, bueno, vamos con ellos y vamos a tratar de hacer como ellos para que Dios nos bendiga también a nosotros. Para eso que ellos disfrutan en su relación con Dios, podamos tenerlo también nosotros. Entonces muchos de Israel se estaban pasando. Eso provocó que, cuando entramos al capítulo 16, provocó que el rey de Israel, del norte, Baasa, fuera a hacer guerra, porque él quería recuperar esos territorios, quería que se dejara de ir la gente con Asa. Por eso dice que estaba reedificando ahí la ciudad de Ramá, que era el límite, para que no se le siguiera yendo la gente. Y ahí estuvieron en guerra, ¿se acuerdan? Y entonces ahí lo relacionamos con esto que dicen los versículos 1 y 2. Entonces, lo primero que menciona de Josafat, que era el rey, es una medida político-militar. Reforzó la frontera norte con Israel, ya que era el único punto de potencial conflicto que tenía en ese momento. Pero inmediatamente, adentrándonos en los versículos 3 en adelante, nos da la mirada espiritual de la cuestión. Primero nos cuenta lo que hizo Josafat como rey. Pero después nos da la mirada espiritual de la cuestión y nos dice que Dios estaba con Josafat. Dios estuvo con Josafat en todo lo que él estaba haciendo y lo estaba acompañando y guiando. Hago una pregunta, porque acá dice Dios estaba con Josafat. ¿Dios está con cualquier persona en cualquier situación y circunstancia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios está con cualquier persona en cualquier situación y circunstancia? Hay
un dedo que haya así. Que no. Depende del significado que le demos a la palabra estar. Dios está en todo lugar y puede hacer lo que quiera. Él es omnipresente, Él es omnipotente y es soberano. Pero su promesa de estar, y en esa promesa de estar entendemos lo que significa, su promesa es para con aquellos que le buscan y le temen. Y ese temen quiere decir aquellos que le reconocen, que le honran, que le adoran y que le sirven. Entonces, la promesa de Dios de estar en el sentido pleno de la palabra con alguien es para con aquellos que le buscan y le temen. Leímos algunos pasajes cuando empezamos el jueves pasado la reunión, leímos hoy en Isaías 55 que nos reafirma en ese concepto. Y Dios estaba con Josafat en este sentido pleno y completo de estar y manifestar el poder de su presencia y de su actuar. Dice el versículo 3, porque Josafat, ¿qué hizo? Anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, es decir, a los ídolos, sino que buscó al Dios de su padre, y no solo que lo buscó, sino que anduvo en sus mandamientos, y marca la diferencia, y no según las obras de Israel, los vecinos de la nación del norte, que a esta altura ya estaban en quebranto espiritual. Entonces, por esto Dios estaba con Josafat. Josafat le buscó, Dios se manifestó a él y estaba con él en el sentido completo de su palabra, manifestando el poder de su presencia y de su actuar. Entonces, hermanos, Dios de la misma manera puede y quiere estar con nosotros y manifestar la plenitud de su presencia y de su actuar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras situaciones. Dios quiere hacerlo. Entonces nos invita a buscarlo en la misma condición que Josafat lo estaba buscando. Me llamó la atención una palabrita que aparece en el versículo 3. A ver, lean el versículo y a mí me llama la atención. A ver si a ustedes les aparece, les llama la atención también. 17.3. ¿Cuál palabrita está ahí que uno dice, ¿por qué está esta palabra acá? Podría no haber estado. Primeros. Los primeros, exactamente. Cuando leemos con detenimiento el versículo, a mí me llamó la atención y veo que a ustedes también, estuvo Jehová con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David. No le llama la atención porque muchas veces habla, fulano de tal, anduvo en los caminos de David su padre, pero acá dice anduvo en los primeros caminos. Reflexiona Matthew Henry, mire, se los leo como para decirlo más o menos como él lo escribió. Matthew Henry es un comentarista bíblico ¿no? muy conocido. Dice así, Josafat imitó a David, pero no en todo, sino en los primeros pasos. Esto es, en cómo andaba David y lo que hacía antes de los pecados que mancharon su foja. Entonces él reflexiona, y lo traje para tenerlo presente entre nosotros. Él dice así, hemos de imitar aún a los mejores hombres, como David evidentemente lo era, con toda cautela, no sea que, al seguirles en los aciertos, les sigamos también en sus errores y desvíos. Bueno, un comentario, porque esa palabrita, esos primeros pasos, llama la atención. Me acordaba del versículo bíblico ahí en Corintios que dice, examinen todo y retengan lo bueno. Sigamos los ejemplos, sigamos los buenos ejemplos, pero hagámoslo siempre no por seguir a la persona, sino que la palabra de Dios nos ilumine, que su espíritu nos guíe para seguir en aquello que realmente está bien y es de edificación. Bueno, versículo 5. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, etcétera, etcétera. Nuevamente, en la vida de Josafat ahora, el cumplimiento de la promesa de Dios. Y yo me preguntaba, ¿habrá estado presente Josafat, que era el hijo del rey anterior, el hijo de Asa? ¿Habrá estado presente Josafat cuando el vidente Hanani habló con su padre y le dijo lo que está registrado en el capítulo 16, versículo 9? ¿Se acuerdan lo que le dijo Hanani a su padre Asa? ¿Qué le dijo? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Asa
locamente has hecho en esto, que dejaste de buscar a Dios y tu corazón ya no es perfecto. ¿Habrá estado Josafat ahí cuando se produjo esa conversación entre su padre y el profeta Hanani? Bueno, no lo dice, pero podemos pensar que sí, ¿no? Y seguramente si estuvo, esas palabras habrán quedado grabadas a fuego en su mente y en su corazón. Jehová contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y esto se estaba cumpliendo en la vida de Josafat porque él tenía ese corazón dispuesto para con Dios y para con su voluntad. Y pudo experimentar en su propia vida, como nosotros también podemos experimentar en nuestra propia vida, la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Hermanos, que así sea, que podamos ver en nosotros que esto ocurre, porque Dios lo hace. Como lo vemos en los ejemplos que están en la palabra de Dios, lo hace también en nuestras vidas. Y concluye este párrafo con el versículo 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Podríamos decir, en resumen de este versículo, Asa tenía un corazón animado y purificado. ¿Está bien? ¿Coinciden con lo que dice el versículo? Tenía un corazón animado y purificado del pecado. En ese caso menciona la idolatría y todas las consecuencias, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está animado y purificado? Normalmente ambas condiciones van juntas. Y si falta alguna, probablemente sea porque falla la otra. Así que hermanos, tomamos este ejemplo de Asa. Él tenía un corazón animado y purificado. A veces nuestro corazón no está animado porque no está purificado. El pecado está allí dando vuelta. Y bueno, ese juego de palabras y de situaciones que podríamos mencionar. Josafat tenía un corazón animado y purificado. ¿Qué iba a decir David? Bien. Bien, leemos un poquito más. 17 del 7 al 9, lo leo rapidito porque ya lo habíamos leído la semana pasada, ustedes ya lo han escuchado. Al tercer año de su reinado, envió a sus príncipes Benaí, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, príncipes, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. ¿Y qué hacían todo esto? Enseñaron en Judá, en todo el reino, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, enseñaban la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Como dijimos el otro día, los que enseñaban eran los sacerdotes, y posiblemente los levitas, los príncipes eran los que llevaban adelante la movida, los que hacían toda la parte de organizativa y demás. Yo pensaba, a ver si nos pasa a nosotros, ¿es verdad que buscar a Dios da hambre? ¿Han sentido ustedes hambre buscando a Dios? No digo el hambre que algunos dicen, bueno, yo voy a ayunar porque quiero orar, quiero dedicarme por tal motivo. No hablo de ese hambre. Hermanos, buscar a Dios da hambre. Hambre de su palabra. El otro día decía que la búsqueda de Dios inexorablemente conduce a la palabra de Dios. Buscar a Dios da hambre. Hambre de su palabra. Todos tenemos necesidad de aprender y entender la palabra de Dios. Es la única manera de entenderlo a Él y conocer sus propósitos y sus planes. De vez en cuando digo esto. ¿Usted quiere escuchar a Dios? ¿Vos querés escuchar a Dios? ¿Qué tenés que hacer? Leer la Biblia. No, por ahí me gustaría escucharlo a Dios de manera audible. Bueno, agarrá la Biblia y léela en voz alta. De ahí lo vas a escuchar de manera audible. Porque Dios habla por medio de su palabra. Es la única manera de entenderlo a Él y conocer sus propósitos y sus planes. Esos que Él decía, que sus propósitos, sus planes y sus caminos son más altos que los nuestros. ¿Cómo los podemos conocer? Por medio de su palabra. La Biblia la tenemos y la estudiamos de manera personal, cada uno, en nuestros hogares, en nuestro tiempo que apartamos para hacerlo.
La Biblia la leemos y la compartimos de manera congregacional, cuando nos reunimos, como en esta ocasión, o cuando nos reunimos en el templo. Y también nos convertimos cada uno de nosotros en transmisores de las enseñanzas de la palabra de Dios, en la medida de conocimiento que tenemos, en la medida de lo que podemos decirle a otro, para que pueda también buscar al Señor y aprender de Él. Entonces, hermanos, buscar a Dios da hambre, hambre de su palabra. Y esto es lo que tenemos que hacer. Avanzamos. Los versículos 19 no lo vamos, del 10 al 19 no los voy a tener a leer completo, pero sí le voy a decir algunas cosas y vamos a ir buscando ahí entre los versículos. Estos versículos del 10 al 19 nos cuentan que Josafat tenía un ejército especial. Tenía un ejército especial. Todos los reyes tenían un ejército. De hecho, su padre Asa lo tenía. Pero este ejército de Josafat era realmente especial. Tan especial que dice el versículo 10 que las naciones de alrededor no osaban, no se atrevían a enfrentarse con ellos, a hacer la guerra. Cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Qué tenía de especial este ejército? Fijémonos en las características de los que componían ese ejército. Fíjense, lean ustedes y vamos a ir buscando las características. Versículo 13. Dice que eran hombres de guerra muy valientes. No sé, los hombres que integraban el ejército de Josafat eran muy valientes. El versículo 14 dice que eran, fíjense al final, muy esforzados. Porque se puede ser muy valiente y medio vago. Entonces, por más valiente que sea, si no lo pone en práctica, de poco sirve. Entonces, estos eran valientes, pero aparte se esforzaban por hacer lo que tenían que hacer. Y como eran valientes, no tenían temor y lo hacían. El versículo 17 nos menciona que algunos de ellos dice que eran valerosos. Valerosos. Y también eran diestros en el manejo de sus cosas, ¿no? Es decir, estaban capacitados, pues dice que usaban el arco y el escudo, valerosos. El versículo 18, ¿qué dice? Que eran, ¿cómo? Dispuestos para la guerra. Así que repasamos las características de la gente que componía el ejército de Josafat: muy valientes, muy esforzados, muy valerosos, dispuestos para la guerra. Y dejé para decir la última que está en el medio, en el versículo 16, donde menciona a uno, dice que se había ofrecido voluntariamente a Jehová. Se había ofrecido voluntariamente a Jehová, se había entregado su vida a Dios, para que Dios lo pudiera utilizar como soldado de ese ejército que servía al rey que Dios había puesto para ellos. Conclusión del capítulo 17, y quiero decir algunas cositas del capítulo 18, pero conclusión del capítulo 17 de todo esto que hemos estado diciendo hasta recién. Hermanos, en tiempos de paz y de prosperidad, como la que ellos estaban atravesando en ese momento, Josafat y su pueblo, no hay que relajarse como hizo Asa, como le pasó a Asa, y que se relajó tanto que terminó dejando de buscar a Dios y terminó mal. Sino que, ¿qué aprendemos de Josafat? ¿Qué hay que hacer en los tiempos de paz y prosperidad? Miren, hermanos, pensemos, hay que edificar. Dediquémonos a edificar nuestras vidas, a edificar nuestra relación con Dios, a edificar nuestras familias, a edificar nuestra iglesia. Hay que edificar. No solo edificar, sino que dice que ellos fortificaron. O sea, no era simplemente edificar, sino era edificar con fortalezas que les permitieran estar fuertes para los momentos de guerra, de ser atacados. Fortificar. ¿Qué más hicieron? Se aprovisionaron, juntaron provisiones para tener. ¿Cómo estamos proveyendo nosotros a nuestras vidas? Y no estoy hablando tanto del aspecto material, ¿no? Sino más bien en el aspecto espiritual, en el aspecto de comunión. ¿Cómo estamos aprovisionando nuestras vidas en los tiempos en que tenemos la posibilidad de dedicarnos a eso? ¿Qué más? En los tiempos de paz y prosperidad hay que capacitarse.
prepararse para poder ponerlo en práctica cuando vengan los momentos de dificultad. ¿Y qué más? Hay que organizarse, como ellos se organizaron. Todo eso lo hemos leído en este capítulo 17. Repaso. En tiempos de paz y prosperidad no hay que relajarse, sino edificar, fortificar lo edificado, aprovisionarse, capacitarse y organizarse. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para que cuando estemos transitando estos tiempos de paz, de prosperidad espiritual, aún en medio de dificultades, aún en medio de situaciones que nos desafíen, poder hacer estas cosas para estar preparados y agradar al Señor. Bueno, permítanme un ratito para decir algunas cosas del capítulo 18, porque como la semana que viene cambiamos de tema, no quería dejar de decir algunas cosas. El capítulo 18 nos cuenta nos cuenta una situación del rey Josafat, de nuestro rey Josafat, con el rey del reino del norte, que era Acab. Ya en el reino del norte había ido cambiando. Baasa, que era el rey que estaba antes, había muerto, y ahora estaba reinando Acab. Acab era un desastre, espiritualmente hablando. Desde el punto de vista de Dios, el rey Acab de Israel era un desastre. Pero así como era de supremamente impiadoso, lo tenía tanto de impiedad como de astucia. Tenía tanto de impiedad como de astucia. Como sabía que no podía enfrentarse a Josafat, a ese ejército que él tenía, para congraciarse con su colega del reino del sur, ¿qué hicieron? Hicieron que se conocieran el nene, Joram, el hijo de Josafat, con la nena. La nena era Atalía, la hija del rey Acab. Entonces se conocieron el hijo del rey Josafat con la hija del rey Acab. ¿En qué resultó eso? Resultó en que hubo confites, diríamos, a la antigua. Los chicos se casaron y los reyes, además de ser reyes de reinos vecinos, se convirtieron en consuegros. Entonces Josafat y Acab eran consuegros. Si quieren ver la cita, capítulo 21, versículo 6. Ahí ya está hablando del hijo de Joram, el hijo de... ¿Dije Joram antes o mencioné al Joram? Joram, dice, anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, que era Atalía, que era bastante brava, digna hija de Jezabel, su madre, esposa de Acab. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas de la familia, porque quiero decir algunas cosas. Bueno, establecido el parentesco, entonces, hemos visto que Josafat llevaba una vida conforme a la de un hijo de Dios. Pero Acab, su consuegro y rey del reino del norte, era idólatra, era malvado, adoraba a Baal y a Asera, que eran los dioses más populares ahí en esa tierra. Este Acab es el que confrontó con el profeta Elías, que ustedes se acuerdan, hace unas semanas atrás, hablamos de eso, Esteban estuvo hablando de eso, del profeta Elías, los 400 profetas falsos de Asera y los 50 profetas falsos de Acab, que confrontaron con Elías, todo eso, bueno, era este rey. Así que ustedes imagínense. Pero este Acab, si bien era idólatra, malvado, adoraba a estos dioses, había construido templos, etcétera, etcétera, mantenía cierta fachada de religiosidad hebrea. Es decir, ellos lo tenían a Jehová todavía ahí dando vuelta, lo tenían, o sea, arriba estaba Baal, estaba Asera, pero seguían por ahí teniendo la fachada religiosa de Jehová, como veremos. Entonces, quiero leer algunos versículos. 18.1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, que ya vimos que se convirtieron en consuegros, ¿no? Después de algunos años, descendió el rey Josafat a Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, para visitar a Acab. Es decir, fue de Jerusalén a Samaria a visitar a su consuegro. En realidad era una visita oficial, ¿no? De rey. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Hicieron una gran festichola para recibir al rey consuegro, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad.
Ramot de Galad era una ciudad que estaba al norte de Israel. ¿Quiénes estaban al norte de Israel? ¿Qué nación? Que ya la vimos en el capítulo anterior. Siria. Al norte estaban los sirios, que se acuerdan que fueron los que atacaron a Israel desde el norte, bueno, cuando el rey Asa les pagó para que fueran, para que se alejaran, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Los sirios habían conquistado Ramot de Galad, que en realidad pertenecía a Israel, y Acab estaba con la sangre en el ojo que quería recuperarlo. Entonces, cuando va a Josafat, dice, mira, yo estoy planeando ir a la guerra contra los sirios para recuperar Ramot de Galad. ¿Por qué no venís vos conmigo? Y me acompañás a luchar contra los sirios. ¿Qué le respondió Josafat? Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Hermanos, Josafat, aunque muy consagrado a Dios, cometió un error. Nosotros diríamos, hizo lo políticamente correcto, si lo miramos desde ese punto de vista, pero cometió un error. Hizo alianza con el enemigo. Hizo alianza con el enemigo. Eso era políticamente conveniente porque le garantizaba que no iban a tener guerra entre ellos y esa frontera iba a estar en paz. Se aseguraba la paz con el reino del norte, pero espiritualmente no era correcto. No lo era. Todos recordamos el versículo de ahí en Corintios nuevamente, donde el Señor nos enseña, no se unan en yugo desigual con los que no son hijos de Dios. Lo cual evidentemente tiene un sustento y un sentido, porque si Dios lo dice, por algo será. Este tipo de alianzas, como la que hizo Josafat con Acab, aunque era bien intencionada, generan compromisos carnales. ¿Me dejan decirlo de esa manera para que lo entendamos? Estas alianzas con el enemigo, y cuando me refiero a enemigo me refiero a gente que piensa de otra manera, que no tiene los parámetros de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, generan compromisos carnales, en contraposición a lo espiritual, lo carnal, ¿no es cierto? Josafat se vio involucrado en una situación en la cual no tenía nada que ver, una situación a la cual Dios no lo había mandado, una situación, como se ve más adelante, que no lo vamos a leer todo el capítulo, pero si ustedes quieren, déjenselo marcado y después lean el capítulo 18 de Segunda Crónicas, una situación que no solamente que Dios no lo había mandado, sino que como se ve más adelante, era contraria a la voluntad de Dios. Porque Dios le manda a decir claramente que no tenían que ir a esa guerra. Pero ya estaba ahí. Ya había hecho alianza. Ya se habían comido las ovejas y los toros, ya habían hecho la fiesta, ya habían sellado el acuerdo con el matrimonio de sus hijos, ya hizo la alianza y ahora no podía decir que no. Josafat, algo estaba dentro de él que le decía que no estaba bien el tema. Porque fíjense lo que dice en el versículo 4. Entonces le dijo Josafat al rey de Israel, está bien, ya le había dicho, yo voy con vos, nosotros vamos, tu pueblo como el tuyo, vamos a la guerra con ustedes. Pero ¿qué le dijo? Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Si, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no preguntamos a Dios si quiere que vayamos a esta guerra? ¿Sigo leyendo? Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas. Habrán sido los 400 que después estuvieron con Elías. Reunió 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto o me quedo acá? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en mano del rey. O sea, esto no le respondieron en nombre de Baal, no le respondieron en nombre de Acera o de cualquier otro ídolo. Le dijeron, anda porque Dios entregará a los enemigos en manos del rey. Acab tenía su séquito de profetas, pero eran sus profetas, eran los que le oían decir lo que él quería oír. Entonces esto que se adaptaba muy bien a toda situación, le dijeron, anda porque Dios te va a ayudar y vas a vencer a los sirios. Pero Josafat
a pesar de este error que cometió, tenía discernimiento y perspicacia espiritual. Tenía discernimiento y perspicacia espiritual. El otro día dije que eso proviene de estar afilados, y nos afilamos con la palabra de Dios y el contacto con las cosas del Señor. Y se dio cuenta que la cosa no le cerraba. Entonces, porque esto le decía, no, el jefe, el capo de los profetas, esto se hizo unos cuernos acá, se puso 2 cuernos, y así vas a ir vos, acá, y vas a derrotar y a matar a todos los sirios, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y Josafat le dice, mirá, versículo 6, ¿no queda por acá algún profeta de Jehová, pero algún verdadero profeta de Dios, que por medio de él preguntemos si tenemos que ir a la guerra, ¿no? Se lo resumo. Acá le dice, sí, queda uno, pero ese más mala onda que no sé qué, se llama Micaías, pero cada vez que yo le pregunto algo, viene y me dice todo lo contrario de lo que yo quiero. Pero claro, Acab era tan desastroso que todo lo que él quería era contrario a lo que Dios deseaba. Entonces venía Micaías y le decía, no, Dios dice esto, y como a Acab no le gustaba porque no quería hacer lo que Jehová le mandaba, le decía, este no sirve, que vengan los 400. Y los 400 que hacían, hola Acab, acá está, sigue haciendo lo que vos quieras, que Dios te va a bendecir y te va a prosperar y te va a dar todo lo que vos querés. Pero bueno, ya que vos querés, vos insistís que lo llamemos, sí, llamémoslo, le dice Josafat, lo manda a llamar. Y mientras los otros seguían, sí, andá, que va a ir todo bien. Lo manda a llamar, manda un criado a buscar a Micaías, contra su voluntad, de acá, ¿no? Bueno, resulta que este criado que va, lo busca a Micaías, y mientras volvían al palacio para ver a los reyes, le dice, mirá, Micaías, el rey quiere ir a pelear contra los sirios para recuperar Ramón de Galada, allá en el norte. Y todos los profetas le están diciendo que vaya, que Dios lo va a bendecir. Vos decirle también lo mismo, dice, para que vayan contentos y vayan a pelear. Y Micaías, ¿qué le dijo? Mirá, si yo voy a decir lo que Dios me diga. Y lo que Dios le dijo por medio de Micaías es que él no aprobaba que fueran a pelear. Micaías le dijo que Dios les mandaba decir que se iban a pelear, iban a ser derrotados con gran pérdida. El profeta Micaías, verdadero profeta de Dios y transmisor de su palabra, les avisó que no debían ir a pelear contra los sirios porque no era la voluntad de Dios y de hacerlo serían gravemente derrotados. Bueno, se produce ahí una discusión entre el capo de los falsos profetas y Micaías, por boca de quién, Jehová, de dónde, por mano de quién se fue el espíritu de Jehová de mí a vos. Bueno, una cosa después le hablas si les interesa el tema, pero quiero terminar con esto, hermanos. Tal fue el compromiso que equivocadamente había asumido Josafat con Acab, ese aliarse con el enemigo, pero tal fue el compromiso que había asumido, que a pesar de que él sabía que era en contra de la voluntad de Dios, porque el profeta se lo había dicho, el profeta que él mandó a llamar se lo había dicho, llegó a la conclusión de que no tenía más remedio que desobedecer a Dios y acompañar a Acab a una segura derrota. Y el resultado fue desastroso. Hermanos, estemos alerta, estemos atentos. No nos aliemos con el enemigo porque eso genera compromisos carnales que nos llevan a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. El resultado fue desastroso para los israelitas y para Acab, fundamentalmente porque Acab terminó muriendo en esa batalla. Y Josafat no. Josafat pudo volver a Judá, pudo volver a Jerusalén y aprendió duramente una lección. Y con la mención de esta lección que aprendió Josafat, terminamos. ¿Cuál fue la lección? Y espero que nosotros la aprendamos también. No hagas alianzas con el enemigo. Si no hace falta. Si tenés claro que Dios dice algo, no vayas en el sentido contrario. Porque el resultado seguro es la derrota y pérdidas. Josafat aprendió la lección. El Señor le dio la oportunidad de redimirse. Fíjense, y con esto terminamos, capítulo 19, 1, 2 y 3. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y él era el hijo de Asa. ¿Se acuerdan del profeta Hanani? Que había ido a hablar con Asa. Bueno, también tuvo un hijo. Así que el hijo de Hanani vino a hablar con el hijo de Asa. Le salió al encuentro el vidente Jedú, hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Josafat, ¿qué te pasa?
¿Qué se te cruzó por la cabeza? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Dios se enojó con vos por esto que hiciste. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón, ¿para qué? Para buscar a Dios. Entonces, hermanos, no dejemos nunca de buscar a Dios, aun si nos equivocamos. Si nos equivocamos, sigamos y volvamos y sigamos buscando a Dios. Pero, si no nos equivocamos, mucho mejor. Sufriremos mucho menos y será mejor para nuestra vida. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Las enseñanzas que extraemos de la vida de estos reyes, de la antigüedad, pero que tienen profunda y actual enseñanza para nosotros. ¿Les parece que oremos para terminar? Señor y Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo compartido, por tu presencia en medio nuestro y por tu palabra, Señor, que nos habla tan claramente, en la cual nos vemos reflejados y por ahí leemos y reflexionamos y decimos, mirad esto que hice o esto que estaba pensando y cómo, Señor, nos ayudás y nos das oportunidad de corregir y de mejorar. Padre, tenemos claro que debemos buscarte, tenemos claro que debemos buscar la guía de tu palabra, tenemos claro que debemos crecer en nuestra comunión contigo, con nuestros hermanos. Bueno, Señor, que todo eso tu Espíritu Santo lo vaya haciendo cada vez más, un sentir más evidente en nuestras vidas y podemos ponerlo por práctica. Señor, bendice a mis hermanos que estamos aquí presentes. Renovamos nuestra petición por las cosas que hemos estado mencionando al comienzo de la reunión, las cosas en el sentido de los motivos, ¿no? Pero por cada persona mencionada, involucrada, Padre, tú conoces todo y has de estar obrando conforme a tu bendita voluntad. Te bendecimos, te agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.